Estamos junto al abogado Pedro Díaz, a la tanatóloga Carmen Cerda, revisando entonces los últimos antecedentes del caso de Fernanda Maciel, esta reconstitución de escena que permitió finalmente la confesión de Felipe Rojas como autor de este macabro homicidio. Pedro, gracias por estar con nosotros, gracias por tu disposición. También te pedimos disculpas por el tiempo que has tenido que esperar y sabemos que tienes una audiencia muy luego, así que te vamos a dejar de inmediato también que puedas concurrir a ella y a la doctora entonces Carmen Cerda. También, Carmen, te agradecemos muchísimo que nuevamente tenga la disposición de hablar con nosotros y también que nos haya tenido que esperar este rato. A ver, Pedro, veíamos en la nota que parece ser que en este puzzle la participación de una tercera persona, un implicado, un cómplice, sería una conclusión lógica luego de ir reconstruyendo los hechos. ¿Cuán cerca se está de identificar a esa posible tercera persona? Buenos días. Te quiero comentar que nosotros hace bastante tiempo atrás queríamos realizar no una reconstitución, porque nosotros no necesitábamos la presencia del imputado, sino que era una reconstrucción de lo que ocurrió para poder medir los tiempos, el peso, el traslado y la distancia al interior de la bodega. Y en la declaración que prestaba el imputado el domingo, quedan muchas dudas respecto de los tiempos, respecto de los traslados y toda esta dinámica que el señor declara ante la Fiscalía y que nos deja satisfecho a la parte que nosotros representamos y que siempre nos hemos reunido para poder ver este tema junto con la doctora Carlos y William y la gente que trabaja en esto. ¿Por qué? Porque aquí hay todavía muchas dudas en torno al traslado. Y según este señor, cuando declara, señala que esto habría ocurrido en estas 2 horas que él estuvo al interior de la bodega. O sea, todos los hechos relatados ocurrieron en estas 2 horas al interior de la bodega. Es decir, cometió los delitos, conversó, se rieron, luego trasladó el cuerpo hacia el fondo, que son bastantes metros, él solo. Entonces, ahí cabe la duda, nos cabe la gran duda respecto si efectivamente o está contando la verdad o sencillamente alguien lo ayudó al traslado del cuerpo hacia el final. Y por otro lado existen otros antecedentes que permiten establecer que efectivamente ahí con una persona conversó bastante tiempo en estos 2 días. Adelante, con una persona, porque él habla de 2 horas en su confesión y según la investigación tuya, en conjunto con Carmen y con toda la gente que ha colaborado, ¿cuántos días habrían pasado en toda esta suerte de operación y encubrimiento que hizo Felipe Rojas del cuerpo de Maciel, de Fernanda? Mira, él no habla de 2 horas, sino que el registro de la cámara que enfoca a este sujeto ingresando a la bodega y saliendo posteriormente, ahí en ese registro hay 2 horas. Entonces, el relato que él hace, todo el relato, todo lo que hemos comentado y que se ha dicho, esto habría ocurrido dentro de esas 2 horas. Por lo tanto, ese es nuestro trabajo, eso es lo que queríamos hacer al interior de la bodega, junto con la doctora y con Carlos, para poder medir, para poder hacer el ejercicio de la reconstitución, que efectivamente el día de la reconstitución que no se hizo, no se trasladó, no llevó el cuerpo de la forma que efectivamente él lo relata. Por lo tanto eso queda la gran duda respecto de la participación de alguna otra persona. Y además de eso, como te comento, hay otros antecedentes que hacen parecer que alguien más sabía de este hecho, sin perjuicio de las imágenes que hay saliendo estas 2 personas de la bodega, que puede ser el vecino, como lo hemos dicho, pero hasta ahora no se identifica y ese es está quedando al debe, esta reconstitución está quedando al debe, esta investigación con eso. Y no podemos dejar que una persona que pudo haber participado en este horrible delito se siga paseando por las calles. O sea, eso sería ya la corona de esta mala investigación.
La verdad es que uno le llama mucho la atención. En un primer momento de la investigación, Pedro, se hablaba de un señor de un taxi, ¿te acuerdas o no? Se hablaba de una persona, de un amigo de él que no se presentaba y que después se presentó, se supo quién era. ¿Lo recuerdas, Pedro, no? Perfectamente. Nosotros tenemos todos esos distractivos que se generaron al inicio de la investigación. El señor del taxi estuvo como, creo que un mes, la prensa detrás de él hasta que encontraban al señor. Y claro, él lo que había hecho había trasladado a la víctima en algunas ocasiones al médico. Y claro, declaró y ya se terminó la gran duda del taxi, pero aquí esta participación, hay que recordar que nosotros estuvimos trabajando sin la carpeta investigativa, o sea, estuvimos trabajando con lo que pudimos recabar. No hablo de él, Pedro, Pedro, no hablo de él. Hablo de otro amigo que dijo que cuando él manejaba como una aplicación y que cuando se le sostiene que se supone que estuvo en esos días con Felipe, o ese día él andaba manejando la aplicación. ¿Te acuerdas de eso, Pedro? Que era uno de los que supuestamente pudo haberlo ayudado, ¿te acuerdas? Estás súper bien informado. Sí, estuve documentándome. Sí. Bueno, precisamente ese es un sujeto que tiene que declarar aún más en esta causa. Ya, ¿tú crees que no estás satisfecho con esa coartada solamente? No. Hay más antecedentes que tiene que aclarar. Hay llamados telefónicos que están registrados ya en la carpeta, fue nombrado en la reconstitución, entonces bueno, hay que empezar a preguntarle. Mira, bien interesante. Sí, absolutamente. Aquello, porque por ahí va la mano, digamos. Por ahí va la mano. Bueno, y te reiteramos entonces la bienvenida, Carmen. Gracias por estar con nosotros, doctora. A ver. Gracias. Ayer tú de alguna manera lo decías en el sentido de que, por ejemplo, ahí el maniquí que utilizaron no correspondía a las medidas ni el peso de Fernanda Maciel. Y en relación a lo que dice en este momento Pedro, de estas horas, de este lapso en que Felipe Rojas habría hecho esto, habría trasladado el cuerpo desde un lugar a otro, etcétera, ¿a ti te calza lo que hasta el momento se ha establecido por parte de la Fiscalía? Hay una premisa dentro de la investigación criminalística que es aplicable a todo, o sea, y que yo veo que es una causa de fracaso de las investigaciones. Cuando la policía o los investigadores empiezan a encontrar algo que parece que les calza, se quedan con eso y no siguen investigando. Pero la pega del criminalista es investigar homicidio, suicidio, accidente o hasta enfermedad y ver qué montoncito de evidencia es más grande, no para un lado o para otro. Entonces, saber cómo se pudo haber llevado a cabo lo que relata Felipe, viene con, cronometrar, y cómo la tomó, y para dónde la tomó, y cuánto tiempo se demoró, y cuántos pasos tuvo que dar, o no que los cuente, digamos, sino que verlo cómo lo hace. Porque ahí salen a flote muchas cosas que uno puede decir, pero que no se pueden ejecutar. Por ejemplo, hay un cuento, lo contaré muy brevemente. Un niñito que por alcanzar una caja de galletas se pegó un tremendo chichón en la frente. Y cuando a la madre le dice qué le pasó, el niñito le dice, me mordí. ¿Tú le vas a creer que se va a morder en la frente? Bueno, hay cosas que uno no puede creer así nomás. ¿Ah? ¿Y qué es lo que a ti te parece? Claro. ¿Y qué es lo que a ti te parece no creíble de finalmente hoy día la hipótesis que tiene la Fiscalía? Y en el sentido, ¿cuál es esa cosa con la cual se quedó satisfecha la Fiscalía y no fue a investigar más? Bueno, yo creo que la Fiscalía cayó en esa distorsión que yo les hablaba, o sea, le empezó como a cuadrar el cuento y se quedó ahí nomás. El problema es que en el sistema actual de justicia tú tienes que demostrar que tal otra cosa no pudo ser. Entonces nos vamos a encontrar con un juicio en que si se va a inculpar a este señor, tendría que estar seguro de que no hay nadie más. Y mientras no se demuestre que no hay nadie más,
Esta duda va a seguir ahí y eso es muy grave. Entonces, los tiempos no nos calzan, el peso del cuerpo de la FER no nos calza para la descripción que hace Felipe de lo que hizo con el cuerpo. Entonces venía la gran ocasión de preguntarle, de decirle, bueno, ¿y usted qué hizo y cómo lo hizo? Y ver qué es lo que decía él. Ya no se hizo eso. Ya no se hizo porque, como lo estamos diciendo, si esto se repitiera otra próxima vez, a lo mejor él mismo podría elaborar una respuesta interesante, convincente, digamos. Claro. Pero que efectivamente no sea. Entonces estas cosas se hacen una vez o ya murieron ya. No sé si me entiendes. Sí, perfecto. Bueno, y eso te hace pensar, Carmen, que la Fiscalía podría haber derrumbado finalmente su tesis y su fundamento en el minuto que llegue al juicio oral, que la Fiscalía finalmente no tiene pruebas suficientes para que este juicio finalmente termine con Felipe Rojas inculpado. Mira, yo no sé, no tengo idea qué es lo que estará pensando la fiscal. No tengo cómo saberlo. Sí, yo he repetido muchas veces que mi trabajo no es bola de cristal, sino que ceñirme a ciertas cosas que hay en el lugar, a la evidencia, al examen de la evidencia. Esa cuestión es lo mío. Entonces, si ella se convence con algunas cosas, o sea, acuérdense que la reforma procesal penal cambió justicia y verdad por equidad y convicción, ojo, y esa cosa no la discute nadie y la aceptaron y están viviendo en eso. Y no sé si en realidad eso sea lo que contribuye a la paz social. Definitivamente al apoyo de las víctimas y sus familias parece que no contribuye, ¿ya? El otro día escuché a un señor que estaba diciendo que la prisión preventiva no había mejorado la conducta de los imputados, No, pero es una señal de que la comunidad, de la sociedad se está preocupando de investigar un caso para las familias, para las comunidades. Si el imputado está ahí porque no dio una buena explicación o porque definitivamente cometió un delito. Entonces, se está administrando justicia para los imputados, para las víctimas, para la comunidad. Por favor, reflexionemos sobre eso. Es importante lo que tú nos has señalado ayer y hoy día, Carmen, respecto a nuestro sistema. Antes, Pedro, sabemos entonces, como lo decíamos, que tienes que hacer. Te agradecemos una vez más la disposición con el programa, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por dar la cobertura y bueno, el tiempo es súper corto para nosotros también, que tenemos otras actividades, y aprovecho también esto para poder disculparme con los otros clientes porque he estado enfocado en esto y he dejado un poco de lado, pero claro, hay que darse los tiempos, así que muchas gracias por darnos esta cobertura y poder expresar a veces cosas que están pendientes y que se deben realizar. Gracias, doctora, también por estar con nosotros. Pedro, sé que se tiene que ir, pero se lo robo un segundo y se va. Un segundo. ¿Ustedes descartan hacer una nueva peritaje como el que hubo, pero con la doctora y con gente de ustedes dentro, una nueva reconstitución, pero con ustedes dentro, para poder contestar estas preguntas? Mira, ya con lo que se declaró, nosotros no necesitamos entrar a la bodega para poder hacer eso. Vamos a hacer en seco, quizás en algún lugar que tenga las mismas medidas, para de alguna forma aproximarnos a los tiempos y a los espacios, para poder revisar si efectivamente concuerda la declaración con el tiempo. Pero eso lo estamos estudiando, tenemos que reunirnos porque vamos a pedir alguna diligencia igual a la Fiscalía, claro. Sin perjuicio que nosotros podamos realizar nuestras propias mediciones en torno a esta declaración. Así que no se descarta que lo hagamos, pero quizás no en el mismo lugar, porque hemos tenido tantas trabas que ni siquiera ya no nos dan ganas de poder pedirlo al tribunal. Bueno. Sabemos que, tenemos que despedir entonces, Pedro, pero era importante la pregunta. Y Carmen, también te tenemos que despedir y creo que querías decir algunas palabritas antes de despedirnos. Bueno, solamente que la rigurosidad en las cosas que uno hace es lo que a uno le sirve para llegar a resultados. Si tú no eres riguroso, nunca vas a llegar a resultados. Eso.
Es que, muchas gracias por invitarme. Carmen, por eso le preguntaba a Pedro, porque uno no entiende que si ustedes tienen este preinforme y tienen una mirada sobre lo que ahí ocurrió, ¿por qué ustedes no pueden tener la oportunidad de al menos que alguien le pregunte cómo hizo este movimiento, cómo la trasladó de aquí a acá, en qué circunstancias llegó esta persona acá, porque no tenía rastros de ese rastro? No sé, estoy inventando. Lo que quiero decir que ustedes no tuvieron la oportunidad de poder preguntar cosas esenciales para precisamente ser rigurosos y poderse contestar realmente qué ocurrió. Julio, tú tienes toda la razón. Y es muy importante que lo que has dicho se tenga presente, pero yo lo único que puedo decir es que era una gran oportunidad que se perdió, pero el por qué tú se lo tienes que preguntar a la Fiscalía. Yo no lo sé, yo estaba dispuesta, yo me levanté como a las 6 de la mañana para llegar ahí y fui con todos mis equipos de medición, cámaras fotográficas, etcétera, y después estuve toda la mañana afuera pensando que tal vez la fiscal reflexionaría sobre el no dejarme entrar y a lo mejor consentía en dejarme entrar, y por eso yo no me fui hasta que no terminó la diligencia. Pero eso es una pregunta para ella, no es una pregunta para mí. Yo siempre he estado dispuesta a colaborar. Gracias, Carmen. Le enviamos un abrazo gigante, que esté muy bien. Muchas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo gigante desde acá, desde la distancia. Muchas gracias. Son las 10:50. Nosotros nos vamos. Solo un segundito. Espérenos, porque Lucho Ugalde tiene nuevos antecedentes sobre este caso. ¿Usted también cree que aquí hubo colaboración o complicidad de otra persona? Por lo menos había que preguntarle. Por lo menos había que ponerse en ese caso. Y por último había que descartarlo, pero había que preguntar. Hay un tema obsesivo, psicópata, ella estando inconsciente se la viola. Entonces estamos frente a un tipo que realmente merece las peores penas que nuestra legislación establece. Le ha hecho daño a una mujer embarazada, que no hay que olvidar eso. Se acercaron dos jóvenes, uno de contextura así como media maceteada, un poco alto. Y llegó y me dijo con las palabras, era caso de decir que yo necesitaba comprar un celular. ¿Reconoce a esta persona? Sí, ahora me acordé. Fue esta misma persona. ¿La que le ofreció el celular? Él había cometido el delito y vino a hablar con la Paola para preguntarle por la Fernanda. Entonces estamos hablando de un psicópata y la reacción de él, o sea, su cara ni se desfigura para declarar sobre el delito o delitos que cometió. Violación y secuestro serían los dos nuevos delitos que se le podrían imputar a Felipe Rojas luego de su declaración en la reconstitución de Sena. Claro que aún hay hechos por esclarecer, preguntas que no se pudieron hacer en la importante cita. ¿El imputado actuó solo? ¿Fue solo o acompañado por terceras personas, don Pedro? Según el relato de él, había actuado solo, estuvo solo en la bodega. Y quiero agregar un tema más, que es muy importante. Tanto la defensa como muchas personas hablaron del componente del narcotráfico y se llenaron la boca con eso. Nosotros desde un principio dijimos que no era eso y hoy día no existe esto, o sea, no existe ese componente ni aquellas cosas que alguien la mandó a matar, nada de eso existe. Importante habría sido el aporte de la tanatóloga Carmen Cerda en el momento que Rojas hacía su relato de cómo ocurrieron los hechos, pero se acusan diferencias por parte de la familia de la víctima. La doctora y parte del equipo querellante no pudo ingresar a la bodega, a pesar de que tenía la autorización de la misma fiscalía. No sé si la fiscalía, cuál es la postura de la fiscalía, porque deja mucho que desear, toda vez que
previo a esta reconstitución ya habíamos coordinado con la doctora, digamos, ingresar a la reconstitución. Sin embargo, no autorizó que la doctora estuviera al interior de la confesión y lo que este sujeto dijo. La respuesta de la fiscal fue que había mucha gente al interior de la bodega o del recinto donde se hizo la reconstitución, pero realmente no se justifica porque, como les comento, estaba el perito de la defensa. Entonces, seguimos con una mala sintonía con la fiscalía. La investigación y conclusiones de la experta permitirían comparar la versión de Felipe con la evidencia científica. ¿Será que la presencia de la doctora incomodaba? Incluso me llamó la atención que el maniquí que usaron era como grande. Fernanda era muy pequeña. Era chiquitita, claro. Entonces, si le alcanza el brazo o le alcanza la pierna para hacer tal o cual cosa, el maniquí tiene que ser como el mismo porte, no puede ser cualquier maniquí, ¿ya? Y peso. El peso es súper importante. O sea, yo trabajo 2 fallecidos. El sostener a un fallecido es completamente distinto a sostener a un vivo. Pero si yo trato de trasladar un fallecido así en peso, me cuesta mucho. No lo puedo hacer sola. Ojo, no lo puedo hacer sola. ¿Ya? Entonces hay cosas que quedaron sin preguntar. No se puede hacer solo, y es por eso que me imagino que usted también cree que aquí hubo colaboración o complicidad de otra persona. Por lo menos había que preguntarle. Por lo menos había que ponerse en ese caso. Y por último había que descartarlo, pero había que preguntarle. ¿Será que es parte de un acuerdo? Si era consistente, digamos, el asunto. Este fue uno de los temas en que a la doctora le habrían quedado ciertas dudas, pero como no le permitieron el ingreso, no tuvo la oportunidad de resolver. ¿Será que hay más involucrados? De ser así, ¿cuál sería su participación? A mí me llama la atención que en este país no podamos, yo digo en este país, perdón, es nuestro país, mi país, no tengamos la posibilidad de identificar a alguien. Tenemos una cámara, tenemos policías muy instruidos y no podemos identificar a una persona que aparece en un video saliendo al mismo tiempo que Felipe. Pareciera que del mismo lugar, pero a la distancia puede ser distinto, pero no se ha investigado, no se ha identificado a esta persona. Esa duda ha rondado siempre el caso. La tarde del 10 de febrero de 2018, las cámaras de seguridad de calle Yaima, donde está ubicada la bodega, captan a una persona que al parecer sale del inmueble junto al imputado. Estaba dentro de la bodega con Felipe, tiene detalles del crimen, participó de los hechos o su presencia no sería más que una casualidad. Ese día al encuentro en la bodega asistiría una tercera persona, un amigo tanto de Fernanda como de Felipe, pero se supone que no llegó al encuentro, a pesar que sería la última persona con quien habló la joven embarazada esa tarde tras salir de su casa. Mira, esto se va a resolver con la evidencia que se recogió de las vestimentas y de las ropas y de las telas que fue encontrada Fernanda, porque si en esas telas se encuentra ADN de 3 personas, evidentemente vamos a tener la participación de un tercero. ¿Quién es? ¿Cuál es su rol? ¿Sabe algo? Según información a la que accedió Contigo en la Mañana, esa misma persona habría acompañado al imputado a vender el teléfono de Fernanda, todo el mismo día del crimen. Estamos en Avenida Zapadores con la diagonal José María Caro. Justamente en este lugar es donde se instala el Persa Zapadores, lugar donde Felipe Rojas, junto a una persona, habrían venido a vender el teléfono de Fernanda Maciel el 10 de febrero del 2018.
testigo a quien justamente le ofrecieron el celular nos entregó detalles. Se acercaron dos jóvenes, uno de contextura así como media maceteada, un poco alto. Y llegó y me dijo, con las palabras, era caso de que yo necesitaba comprar un celular. Y yo en ese momento le dije que yo no compraba cosas que venían de otra procedencia o cosas que no estaba acostumbrado a comprar cosas en la calle. Y el gallo, esta persona me mostró el celular, cuánto que se llama, que tenía que comprarle el chip, que si que quería le ponía tarjeta de memoria, que tenía tanta memoria RAM y todas esas cuestiones. Entonces yo llegué y le dije que no, insistió varias veces, pero yo le dije que no quería comprarlo. ¿Y en cuánto le estaban ofreciendo ese teléfono? Ese teléfono me lo estaban ofreciendo en 15.000, 20.000, no me acuerdo. O sea, no me puedo acordar bien, pero sí en ese precio más o menos. Estaba nervioso, pero la otra persona que está en la bicicleta acompañando con una bicicleta, estaba acompañando a los dos gallos que se acercó al lado mío. Como que estaba, no sé, lo vi en un momento como comiéndose la uña, no sé, una cosa así bien rara, y yo dije a lo mejor el teléfono lo robaron aquí mismo en el Persa. Ese día no habría estado solo Felipe. Este testigo, que prestó declaración ante Carabineros, reconoce a una persona a través de una fotografía. Y aquí tengo 3 fotos más de personas que en algún momento fueron sospechosos de este caso. Claro. Para ver si usted logra identificar a alguno de ellos que acompañaba a Felipe y que habría sido la persona que le ofreció el celular. Correcto. ¿Usted identifica a esta persona que acompañó a Felipe Rojas ese día? ¿Si puede tomar la fotografía? No. ¿No lo identifica? No lo identifico. ¿Usted logra identificar tal vez a esta otra persona? Déjeme hacer un poquitito de memoria. De memoria. No sé. Le voy a mostrar esta última fotografía. ¿Reconoce a esta persona? Sí, ahora me acordé. Fue esta misma persona. ¿La que le ofreció el celular? Correcto. ¿En qué lo identifica? Mire, lo identifico ahora que me acuerdo, porque él andaba no con esta polera negra, con caballo, andaba con una polera gris. Y el polerón que andaba trayendo, lo andaba trayendo en la cintura. Y es casi el mismo polerón que anda, ¿cuánto que se llama? En esa fotografía. Claro. Esta persona sería uno de los mejores amigos del imputado. Su nombre está en varios capítulos de la carpeta investigativa y este es uno de los hechos en que se le mencionan. Se trata de uno de los primeros relatos de Felipe Rojas. En ese entonces, Fernanda llevaba pocas semanas desaparecida. Le solicité a mi amigo que me acompañara en su vehículo hasta el domicilio de César en la comuna de Renca, quien es un trabajador de la empresa, con la finalidad de hacer entrega a él de las llaves. Al llegar a su domicilio y proceder a hacer entrega de las llaves, le dije que se las venía a dejar porque Carabineros me había entrevistado consultándome si yo tenía las llaves de la empresa, ante lo cual le dije que no, que las había devuelto el domingo 18 de febrero del presente año, ya que no quería que el jefe se enterara que yo había permitido que los Carabineros ingresaran, y le manifesté también, a modo de favor, que si le consultaban cuando había regresado las llaves, dijera que el domingo 18. Ante lo cual me respondió, ya, ningún problema. Luego de esto me retiré junto a mi amigo en su auto en dirección a mi domicilio. Quiero aclarar que de esta situación no le comenté nada a mi amigo, solo le dije que me acompañara a dejar unas llaves sin especificarle motivos. ¿Será clave en esta investigación? ¿Tendrá algo que aportar? ¿Algo que no sepamos? Hay otra situación que no podemos dejar de mencionar y es el rol de la Fiscalía en todo este periodo. ¿Por qué no permitieron el ingreso de la doctora Cerda y sí, el del perito de la defensa a la reconstitución de escena?
hechos como estos, es inevitable preguntarse si existe algún tipo de acuerdo privado entre la fiscal Patricia Varas y la abogada defensora de Felipe Rojas, Jacqueline Stubing, la funcionaria del Ministerio Público, quien además es jefa de la unidad de denuncias por violencia intrafamiliar, no habría hecho preguntas. ¿Tú crees que a lo mejor hubo algún acuerdo entre Fiscalía y la defensa? La verdad es que no sabría responderte eso. Yo espero que no se le baje la condena, como te digo, y que no tenga beneficio, porque es que sería el colmo. Y además que... ¿Habías escuchado eso, no? ¿Cuál? Esa situación de que a lo mejor se podría haber llegado a algún acuerdo entre Fiscalía y defensa. Sí, y lo pensé porque la reconstitución nosotros también la pedimos. Y a nosotros nunca, siempre nos decían que no, por eso te digo, como la fiscalía estaba como más de parte de él que de nosotros. Esa tarea la realizó el fiscal adjunto Ulises Berríos. Le preguntamos al ex fiscal Pablo Larredonda por este tema. En la práctica y en investigaciones complejas no es de extrañar que puedan existir negociaciones privadas entre la defensa y el propio Ministerio Público para los efectos de poder dar término de la mejor forma posible a una contingencia penal. Eso dejando de lado un poco los intereses de la víctima, porque debemos recordar que el Ministerio Público no representa a la víctima. Para eso hay un abogado querellante que hace valer los intereses de la víctima. El Ministerio Público debe velar por dar protección a la víctima, etcétera. Podría apoyar en alguna gestión de carácter cautelar o civil en el proceso penal, pero no es el abogado de la víctima. Por lo tanto, no es infrecuente que esto ocurra. La familia de Fernanda solicitó la realización de una reconstitución de escena hace más de un año y fue negada. Ahora la defensa lo pide y no solo la autorizan, también es el momento cuando el imputado confiesa. No se puede descartar que el Ministerio Público, a cambio de una confesión del imputado, haya ofrecido algo a cambio, pero la pregunta es ¿qué? ¿Rebaja de condena tal vez? Lo que sucede es que en este caso, en particular dado el tipo de delito, la verdad es que el margen de negociación no es muy amplio, porque son delitos extremadamente graves. Por lo tanto, el margen de maniobra o de negociación que tiene el Ministerio Público, más sobre todo sobre un hecho que reviste de una connotación pública importante, donde hay una presión de la víctima a través de un abogado querellante, la verdad que los márgenes son muy amplios, pero en este caso lo que podría ocurrir acá es que existe una negociación en dos sentidos. Por un lado, ayudar a la defensa para construir una atenuante adicional a la que pueda tener el imputado, en este caso Sol Rojas, que entiendo que tiene irreprochable conducta anterior, y para los efectos de ayudar a la construcción de una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Y por otro lado, también existe la posibilidad de una negociación no solo de acreditar o construir un atenuante de responsabilidad penal, sino también moderar la calificación jurídica del delito en definitiva por el cual se pretende acusar el día de mañana. Pero eso puede encontrar un obstáculo en el querellante, que podría, mediante una acusación particular, solicitar una pena distinta, más alta que el Ministerio Público, y también otorgar una calificación jurídica distinta a los hechos por los cuales está formalizado. Y por otro lado, también existe la posibilidad de una negociación no solo de acreditar o construir un atenuante de responsabilidad penal, sino también moderar la calificación jurídica del delito en definitiva por el cual se pretende acusar el día de mañana. Pero eso puede encontrar un obstáculo en el querellante, que podría, mediante una acusación particular, solicitar una pena distinta, más alta que el Ministerio Público, y también otorgar una calificación jurídica distinta a los hechos por los cuales está formalizado. No sé si en definitiva eso, quizás estamos pensando también que es el secuestro, pero violación con homicidio que la pena es perpetuo calificado. Hasta ahora, los delitos que se le imputan a Rojas, más por los que puede ser reformalizado, como lo son violación y secuestro, son los que tienen la mayor penalidad en nuestro Código Penal. Pero si existe un acuerdo, ¿podría optar a una condena menor a los 40 años? Estamos hablando de un delito donde tenemos
una confesión de una violación y con motivo de la violación se comete un homicidio, además de una víctima que estaba embarazada, etc. Ya con esos 3 elementos, me parece que es muy poco probable que la Fiscalía esté en condiciones de ofrecer una rebaja de pena sustancial que permita una pena en libertad. No sé si me explico, o sea, no creo que llegue al margen de negociaciones tan amplio para eso. Lo que sí podría ocurrir es que en vez de pedir presidio perpetuo calificado, por ejemplo, el Ministerio Público diga vamos a pedir presidio mayor en su grado máximo o vamos a pedir presidio perpetuo simple y usted, señor defensor, pelee una rebaja adicional de pena en base a los argumentos que usted tiene conveniente. El nombre de Fernanda Maciel es sinónimo lamentablemente de injusticia y hoy es conocido en todo Chile por ser víctima de un despiadado asesinato, estando embarazada de 7 meses. La Fiscalía y tribunales tienen la oportunidad de reivindicarse a través de este caso con todas las mujeres que no han conseguido justicia. Si Felipe Rojas no actuó solo, es de esperar que esa otra persona que sabe o hizo algo confiese también. Comprobar la participación de alguien más, en este caso, es solo cuestión de tiempo.